Bendiciones, hermanos amados. Hoy es día de estudio bíblico. Hemos iniciado desde que estamos viviendo esta nueva etapa de la vida en donde nuestras reuniones tuvieron que experimentar cambios. Hemos tenido que utilizar las redes sociales como lo es el WhatsApp, el Facebook Live, el YouTube, y para nosotros como Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que tenemos de llegar hasta sus hogares. Espero que juntos esta noche podamos continuar en el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 10 y para introducir un poco el estudio o la porción de la Biblia que nos corresponde hoy, quisiera recordar acerca de Jesús como el pastor de las ovejas. La Biblia enseña que Jesús, cuando está hablando de este capítulo y él menciona que él es el pastor y que las ovejas le conocen a él, nos damos cuenta que de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria, su majestad, pero ninguna como esta expresan realmente la ternura y la solicitud del pueblo de Dios como ovejas necesitando un pastor. Así que en nuestro pasaje que estamos estudiando, Jesús se identifica como aquel que es dueño y que a él le pertenecen las ovejas. Y él dice que él es el buen pastor y las que lo oyen, lo siguen. Y aquel que las guía, en este caso Jesús como el buen pastor, también no solo ofrece pastorearles, sino que les ofrece protegerles de los enemigos. Y entonces añade una frase interesante y dice que el pastor da la vida por sus ovejas. Eso significa que las protege con su propia vida. ¿No le parece a usted que esto es extraordinario? Que el Señor, el Dios Todopoderoso que tenemos como Padre, como nuestro Señor y Salvador a través de Jesús, sea el que no solo nos cuida, nos pastorea, sino que también nos protege. Es interesante recordar el Salmo 23 o también relacionarlo con el Salmo 91, que son de los capítulos de la Biblia hablando de los salmos, hablando de la primera sección como es el Salmo 23 y la tercera sección que es el Salmo 91, nos hablan mucho acerca de que el Señor tiene cuidado de nuestra vida. Así que, amados hermanos, es un privilegio para nosotros el volver a estudiar o continuar más bien con el Evangelio de Juan. Y entonces nos damos cuenta que en este pasaje Jesús se identifica, como dijimos, como el buen pastor de las ovejas. Y no solo el buen pastor, sino que también como el que las protege de los enemigos. Porque ya mencioné, está dispuesto a dar la vida por ellas y también no solo las protege y está también para dar su vida, sino que él habla acerca de que son su propiedad. Y cuando pasamos a ser propiedad del buen pastor, vamos a experimentar la protección y el cuidado íntimo en amor, el amor ilimitado de Jesucristo para nuestra vida. Así que están manifiestos en estos primeros versículos del capítulo 10 el hecho de que Él es el buen pastor. En segundo lugar, el portero del redil en donde Él trae las ovejas. El portero del redil le conoce como el buen pastor y le abre la puerta del redil. Tercer cosa,
Las ovejas reconocen su voz y reaccionan cuando Él las llama. Número 4. Conoce bien a su rebaño y las llama a cada una por su nombre. Usted me dirá, ¿eso sería posible que un pastor conozca a todas sus ovejas? Claro que sí. Claro que sí. Es interesante que la Biblia ya nos da un indicio del conocimiento y de la capacidad de aquel que nos creó. ¿Cómo no va a conocernos? ¿Cómo no va a conocernos aquel que nos creó? Él nos conoce a cada uno por nombre. Conoce todos nuestros pensamientos. Nada hay oculto de Él, de mí. De mí nada hay oculto delante del Señor. Y aunque no lo digo con prepotencia, más bien lo digo con temor, porque tengo que tener cuidado de mis pensamientos, para que aún con mis pensamientos yo pueda honrar al Señor, porque Él conoce lo más íntimo. Precisamente el día de hoy salí a hacer unos, como decimos acá, salí a hacer unos mandados. Y en el camino, observando ciertas actitudes de la gente, me puse a pensar en esta condición del hombre en donde cuando divaga o ve para otro lado o pierde la atención en lo importante, está expuesto en la calle a chocar o atropellar o caerse, o que incluso alguien que va caminando pueda ser atropellado. Porque a veces la gente va pensando otras cosas. Y entonces en esa condición le decía yo al Señor, ayúdame a pensar, aun cuando camino en las calles, en tu gloria, en tu nombre, y a reconocer tu voz aún en medio del mundo, porque Él nos ha hecho ovejas de su prado. La Escritura establece de que Él nos conoce a todos entonces por nombre. Y no es difícil para Dios, Él es el creador de todo el universo. Bien, ¿se recuerda usted de aquel pasaje? Solo le voy a citar, no le voy a citar el capítulo y el versículo, más bien lo quiero inquietar para que usted pudiera ir a la Escritura y lo pueda buscar, lo pueda hallar. Y el profeta nos dice que el Señor, que el Dios Todopoderoso, el creador de cielos y tierra, el dueño de la tierra, su dueño, mi dueño, nuestro dueño, Él conoce a todas las estrellas. Dice la Biblia que Él llama a todas las estrellas por nombre. Y si Dios conoce a todas las estrellas del universo, que para nosotros son infinitas, todavía ni rusos, ni norteamericanos, ni chinos, ni iraníes, con toda su tecnología, ni Israel mismo conoce la cantidad del número de las estrellas, porque es un universo de estrellas. Y Dios dice que las llama a todas por su nombre. ¿Le sería entonces difícil conocer a Dios el nombre de cada uno de nosotros como ovejas? No. Él le conoce a usted bien. Él sabe que usted se llama Carlos, que se llama Juan, que se llama Pedro, que se llama Roberto, que se llama Francisco, que me llamo Diego, que conoce a mi familia, conoce a mis hijos, conoce a mis nietos, conoce a mis futuros nietos, conoce a nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras. Él es el buen pastor. Y es sugerente el hecho de que Él diga que nosotros somos su propiedad, porque ahora somos su propiedad por su amor ilimitado que Él tiene para con nosotros. Por otro lado, dice la Escritura en esta enseñanza, en este pasaje lindo de el Señor como el buen pastor, Él dice también que cada día saca su rebaño a comer y deseando el bien de las ovejas, porque al comer estarán obteniendo los nutrientes para que puedan estar saludables, bien alimentadas, para que de esa manera
puedan cumplir con el objetivo de ser ovejas. Igual es con nosotros. Nos sustenta, nos cuida, nos da abrigo, nos da techo. En medio de esta época, al menos en nuestro país, en donde en el área centroamericana llueve bastante en esta época, Él es el que hace descender la lluvia sobre buenos y malos, y Él nos cuida en medio de esto. Así que la Escritura enseña, allá en Ezequiel capítulo 34, verso 23, estamos en San Juan capítulo 10, pero vamos a leer una cita. En Ezequiel 34, 23 dice: y levantaré sobre ellas, hablando de las ovejas, hablando de Israel, hablando de nosotros, porque recuérdense que la semana pasada mencionamos que Jesús dice, pero también tengo otras ovejas que tengo que traer a este redil, refiriéndose a la iglesia, a nosotros. Ahora nosotros somos sus ovejas, somos la iglesia, somos sus ovejas. Ese es el calificativo que también usted y yo debemos de tener y apreciar delante del Señor. Él es el pastor, usted es la oveja. La oveja jamás le dice al pastor a dónde le lleve. La oveja jamás le dice, te equivocaste, pastor, al llevarnos a ese campo. El pastor sabe lo mejor y por eso las cuida, las saca, las lleva, las conduce a pastos, como diría el salmista en el capítulo 23 de los Salmos. Nos conduce por pastos verdes, por aguas de quietud o de reposo. Entonces Ezequiel tiene una expresión preciosa para ir entendiendo esto del Señor como el buen pastor. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Así que lo que entendieron los apóstoles allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando es Pedro diciendo esta expresión, refiriéndose a Jesús como el príncipe de los pastores, en 1 Pedro 4:5-4, o como el gran pastor de las ovejas, según Hebreos 13:20, no Hechos, Hebreos 13:20. Así que en todo caso, mis amados hermanos, es importante que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Dios o Jehová, como también le podemos llamar, ahora es Jesús quien reclama solemnemente ese título para sí mismo. ¿Cuál? Ser el buen pastor, dando a entender con toda claridad que Él es divino también. En medio de todo esto que vimos o que estamos estudiando, los enemigos de las ovejas pues tienen enemigos importantes que son descritos en este pasaje. Dice en este pasaje que hay un ladrón, un salteador, que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. Y también están los asalariados, que sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta porque solo piensan en ser pagados. Y no importa si el lobo o el enemigo viene y las arrebata o las mata, no les importa, simplemente no son de ellos. Es interesante que cuando le llevaron a Salomón el caso de aquellas mujeres en donde una pierde un hijo y lo cambia mientras la otra dormía y toma el hijo vivo y su hijo muerto se lo da a la otra mujer. Y al amanecer o al despertar aquella mujer se da cuenta que tiene un hijo a la par o tiene un bebé a la par muerto, pero ella sabe que no es su hijo. Y empieza todo aquel incidente en donde es llevado el caso hasta Salomón. Y Salomón entonces escucha a ambas. La que no era la madre del niño y que ahora tenía al bebé vivo, no le importa la decisión del rey Salomón, porque Salomón da la orden, partan al niño. Miren, aquí la solución es cómo saber si ella dice la verdad o la otra. Y entonces Salomón toma la decisión de
dar la orden de partan al niño por la mitad, con una espada, pártanlo. Y para que no haya problemas, denle la mitad a cada quien. La mujer que no era la madre del niño, ni reaccionó, ni se preocupó, mientras que la verdadera madre se abalanzó. Pensemos en la acción, se abalanzó sobre la actitud del rey y dijo, no, no lo maten. Con esa actitud, mientras que la otra, que se había apropiado del niño vivo, ni reaccionó, fue suficiente para que Salomón tomara la decisión de decir, désenlo a ella, a la mujer que llora, a la mujer que está desesperada, a la mujer, porque ella es la verdadera mamá. Así es Dios. Nos rescatará, nos defenderá, porque somos su propiedad, somos de su propiedad. Le pertenecemos ahora por causa de su Hijo, por el sacrificio de dar su vida por amor a nosotros. Los ladrones, los salteadores, no tienen ningún reparo en que las ovejas se pierdan. Más bien, ellos, con su astucia o con su engaño, ellos pasarán inadvertido o inadvertida cualquier necesidad que las ovejas tengan. Así que, teniendo este caso en las manos y viendo que este capítulo es interesante, recordemos que el anterior capítulo a este, capítulo 10, el capítulo 9, nos habla del caso de un ciego, en donde dudaron acerca de quién lo había sanado. Amenazaron y finalmente expulsaron a aquel que se acercara a Jesús, o expulsarían a aquel que se acercara a Jesús. Del mismo modo, entonces, persiguieron hasta la muerte al mismo Señor. Por lo tanto, es un principio, o en un principio, más bien, en un principio, el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos de aquella época, particularmente de la nación judía. Ellos ya sabían, o ya habían más bien habían demostrado que no les importaba nada el milagro o la curación del ciego. Ellos realmente no están interesados. Están interesados en rechazar a Jesús. Están interesados en expulsar a Jesús. Están interesados hasta en perseguir a quienes sigan a Jesús. Ese es el contexto de este capítulo 10. Jesús está siendo perseguido. Y ahora Él muestra a sus seguidores que también pueden ser perseguidos por causa de Jesús, que Él los defenderá. Que Él nos defiende ahora. El domingo tuvimos un culto glorioso. Y esta palabra es gloriosa. Quizás, y no es quizás. Hoy platicando con mi esposa, previo a que estemos con ustedes en vivo a través de Facebook Live, le decía a mi esposa, tomémonos un tiempo para adorar y cantar al Señor. No lo hicimos por cuestión de tiempo, pero qué precioso buscarle al Señor y adorarle, porque en medio de nuestra adoración nosotros podemos contemplar al pastor de las ovejas, el que está dispuesto a protegernos, a cuidarnos. Así que vayamos al texto que nos corresponde esta noche. Me gustaría seguir compartiendo un poquito, aunque tal vez sí lo voy a hacer. Hablemos de estos pastores, de estos ladrones, de estos asalariados. Cuando el Señor se refiere a ellos, y se refiere a ellos como asalariados, son otro tipo de enemigos que las ovejas tienen. A diferencia del buen pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado no distingue cuando una se pierde. Yo diría que es un mal empleado. Yo también he sido empleado antes de servir al Señor desde mis años de juventud hasta el día de hoy. Pero en este ínter, Dios me ha permitido servir en otras instituciones eclesiásticas y educativas, en donde también recibí un salario. Pero entendí que no solamente debería de hacer aquello
que me pedían, sino debía incluso de extenderme más de lo que esperaban de mí en mis funciones de trabajo. Y aún así muchas veces fui reprendido por hacer más de lo que debía de hacer. En cierta oportunidad me encontraba en el techo de un salón con otro amigo cristiano, que era el subdirector de la institución. Y juntos, al tener una buena amistad, vimos la necesidad de cambiar las lámparas. Eso lo podía hacer cualquier otra persona, pero significaba una inversión más alta. Nosotros no éramos ni somos los técnicos especializados en esto, pero sabíamos cómo ponerlas y quitarlas. Y entonces alquilamos unos andamios y en horarios después del trabajo como decimos en buenas palabras chapinas o coloquialmente decimos, nos encaramábamos en los andamios y cambiábamos las lámparas. Eran aproximadamente unas 8 o 10 lámparas en un lugar muy alto, así que también peligrábamos en deslizar, caer o tener un accidente. Alguien llegó a verme, a buscarme, y al ver que yo estaba en la parte alta dijeron, ¿qué hace él allí? Su función es otra. Y era cierto. Y quiero decir esto con toda humildad. Yo era el director de ese centro educativo. Y el director estaba allí haciéndola de electricista. ¿Saben por qué? Porque he entendido que no solamente debía de ganar mi salario por hacer aquello que me pidieron. Porque ¿saben cómo dice Jesús a ese tipo de gente que hace solo lo que le piden? Siervos inútiles sois, porque solo hacéis aquello que os piden. Así que debemos de hacer más de lo que nos piden. En este caso,